Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Aférrate a tu paz. Y de esta manera es que vamos a estudiar la palabra de Dios, aferrándonos a la paz que solamente Dios puede traer a nuestras vidas. Hay una anécdota por allá del año 1555, por ahí del siglo XVI, cuando pues estaba la situación de lo de la Santa Inquisición en pleno apogeo, en donde una persona fue quemado en la hoguera por sus creencias, por el cristianismo propiamente. Y curiosamente, en la noche anterior a la que iba a ser ejecutado, su hermano se ofreció a quedarse con él en su celda para ayudarlo, para confortarlo. Pero curiosamente esta persona rechazó la oferta, dijo que no necesitaba eso, respondió que tenía la intención de irse a dormir plácidamente, ¿verdad? Como lo había venido haciendo durante mucho tiempo, durante toda su vida propiamente. ¿Por qué llegó al punto en donde él solamente quiso irse a la cama a dormir la noche antes de que fuese ejecutado? Pues porque conocía la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente Cristo puede traer a nuestras vidas. Esa persona, pudo hallar reposo en la fuerza de los eternos brazos de Dios, sabiendo que él iba a cumplir la promesa que había dado para su vida. Y en ese sentido, mis amados, pues nosotros tenemos ya ahora la gran bendición de comprender todo esto y de propiamente dejarnos en los brazos de papá, ¿verdad? En cualquier momento, en todo momento, que son los brazos en donde mejor podemos estar. Es el lugar donde mejor podemos estar, en los brazos de papi. Así es que nosotros también tenemos que estar plácidamente tranquilos en todo momento. El día que el Señor nos llame a su presencia, nosotros debemos de tener esa convicción de que vamos al lugar que Dios nos ha prometido y que Él cumplirá su promesa eternamente, ¿verdad? Bueno, fíjense bien que entonces comprendemos que la paz es una gran bendición. Paz es una palabra que tiene un enorme significado en la Biblia. De hecho, nosotros, pues la gran mayoría conocemos la palabra hebrea para el significado o la traducción al castellano de paz. Esta palabra es shalom. Y efectivamente, es la paz que proviene de Dios, el Dios de paz. Así es shalom, ¿verdad? Si nosotros declaramos a Jehová shalom, Él es el Dios de la paz, el Dios que trae esa condición a nuestras vidas. Bueno, en el griego se traduce como la palabra eirene, y esta palabra, eirene, significa mucho más que la ausencia de guerra o de hostilidades. Entonces, podemos entender que no es solamente la ausencia de ciertas circunstancias la que nos puede traer paz, sino más bien la presencia de Dios en nuestras vidas. El saber que ahora ustedes y yo somos parte del reino celestial, y eso es lo que debe de traer paz a nuestra existencia. Bueno, en este diccionario bíblico estuve buscando la palabra paz y bueno, aquí se nos hace una observación de que significa entereza, significa solidez, significa bienestar, pero sobre todo significa una unión íntima con Dios. Eso es la paz que nosotros tenemos que vivir. A final de cuentas, es la paz, todo tipo de bendiciones y parabienes que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas, mis amados. Para dar y traer paz a los demás, pues necesitamos primero encontrarla dentro de nosotros por la fe que ejercemos en Cristo y aferrarnos a esa paz, para que de esa manera nosotros seamos capaces de transmitir eso que ahora nosotros tenemos, porque tú y yo vivimos en la paz de Cristo. Amén. Y eso lo tenemos que vivir, porque de otra manera, pues muchas ocasiones transmitimos más temor, más miedo que la verdadera paz que Dios trae. Y eso, pues, técnicamente es falta de fe. ¿Ok?
Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña ahí en el Salmo 101, del versículo 1 al 8. Y aquí la palabra nos enseña la paz con Dios. Esa paz que ganó nuestro Señor Jesucristo para nosotros, ¿verdad? Al reconciliarnos con el Dios vivo y verdadero, con el eterno. Bueno, este es un salmo de David y dice la palabra de Dios. Salmo 101 de los versículos 1 al 8. Dice, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Bueno, fíjense bien lo que la palabra de Dios nos enseña a través de este pasaje bíblico. Paz y silencio. En el buen sentido de la palabra, pues suelen ir de la mano, la paz y el silencio. Este salmo en particular que acabamos de leer habla de cómo Dios reducirá al silencio a los malhechores y difamadores. Y esto, por consiguiente, traerá paz a sus hijos, a los hijos de Dios. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? Tú y yo, ¿verdad? Los que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Entonces, David canta al amor y a la justicia de Dios. Lo vemos ahí en el versículo 1. Muchas ocasiones, ustedes y yo hablamos mucho del amor de Dios, pero muchas ocasiones también no hablamos tanto de su justicia, la cual es también de gran importancia. Nosotros, aparte del amor de Dios que comprendemos, que experimentamos y que vivimos ya ordenadamente, pues también tenemos que entender que Dios es justo y la justicia de Dios es de gran importancia para nuestras vidas, porque la justicia de Dios a final de cuentas va a traer paz a nuestro corazón. El amor sin la preocupación por la justicia no es un amor genuino o verdadero, pues el amor, como lo hemos estudiado en la primera carta a los Corintios, pues es justo, clama por justicia, mis amados. Entonces, dice el versículo 2 y el versículo 6 del Salmo que acabamos de leer, solo los de conducta intachable pueden habitar con Dios, estar a su servicio y prevalecer en su presencia. Ahora, recordemos que nosotros, ¿verdad? Propiamente, pues no somos netamente intachables. Tenemos de alguna manera fallos o errores, tachas, manchas en nuestra vida, en nuestro caminar. Eso nos conduciría a que nosotros no podríamos habitar con Él, ni tampoco estar a su servicio, y mucho menos prevalecer en su presencia. Pero recordemos que ahora Dios nos ve no a través de nuestra vida o nuestra condición como seres humanos, pues caídos, sino que ahora nos ve desde el punto de vista de la redención. Nos ve a través del filtro de la sangre de Jesucristo. Es así como tú y yo podemos vernos delante de Dios intachables y ahora podemos habitar con Él, estar a su servicio y prevalecer en su presencia. Pero vean, la difamación, el orgullo y el engaño son pecados de boca, corazón y acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la difamación es un pecado que se comete con la boca, ¿verdad? El orgullo es un pecado que se comete con el corazón. Y el engaño es un pecado que se comete con la acción. Esto hace que caiga sobre estas personas que generan este tipo de conductas, pues el juicio de Dios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque también
Este tipo de conductas trae falta de paz, trae desasosiego, trae angustia a la gente a la que nosotros le pudiéramos estar provocando esos daños a través de la difamación, a través del orgullo desmedido, a través del engaño. Entonces, pues vendrá las consecuencias que Dios marca por tener ese tipo de conductas. Obviamente nosotros le damos gracias a Dios por la cruz del Calvario, donde el amor y la justicia se unen y la verdad y la misericordia se encuentran. Fíjense nada más. Allí es donde Dios es a la vez justo y justifica a quien tiene fe en él. Recuerden lo que hemos estudiado de Romanos 3, desde el versículo 23 al 26. Sin la cruz, sin ese acto redentor de nuestro Señor Jesucristo, pues simple y sencillamente seríamos eliminados de la presencia del Señor. Así como lo dice el Salmo número 101, versículo 8. Se lo voy a volver a repetir, mis amados. Dice, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. ¿Ok? Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Porque ustedes y yo hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos y tenemos paz para con Dios por medio de la fe que hemos desarrollado en Cristo Jesús. Eso lo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, hay que orar para que el Señor nos ayude a traer este mensaje de amor, de justicia y de paz al mundo entero. La gente que nos rodea, nuestros familiares, los vecinos, nuestros, de alguna manera, gente que está alrededor nuestro, pues también necesitan de la paz divina, mis amados. Necesitan de la paz de Dios. Y tú y yo ahora hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo, embajadores del reino de Dios, para traer justamente este mensaje de amor, de justicia y de paz. Por eso tú y yo ahora, ¿verdad? Podemos levantar nuestra voz para que la gente venga a los pies de Cristo y conozca esa paz que solamente Él la da, no como el mundo la da, sino como Él la da. Amén. Bueno, después, ya en la primera carta a los Corintios, del capítulo 14, del versículo 20 al 40, se nos enseña acerca de cómo tenemos que vivir en paz dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios y vamos a establecer correctamente esto. Dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque pueden profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos,
sus mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios? ¿O solo a ustedes ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Recuerden que esta carta es una llamada de atención a la iglesia de Corinto, porque estaban ya haciendo de las suyas como querían y como podían, ¿verdad? Entonces, esta carta viene a hacerle una serie de observaciones a la iglesia que en muchos momentos también podría quedarnos a nosotros. O sea, Dios hablando a nuestras vidas a través de esta carta. Bueno, la palabra de Dios nos enseña ahí en el versículo 33 específicamente de 1 Corintios 14 que Dios no es un Dios de desorden, sino más bien es un Dios de paz. El apóstol Pablo tiene claro que la creatividad y la espontaneidad de los dones del Espíritu no dan licencia para el desorden en los encuentros de la iglesia, cuando nos reunimos, ¿no? En la versión El Mensaje dice, cuando adoramos de la manera correcta, Dios no nos conduce a la confusión, sino que nos lleva a la armonía. Y así es como nosotros debemos estar como cuerpo, ¿verdad? Armónicos, no confundidos, no que unos hagan una cosa y otros otra cosa y que se haga un desorden en la asamblea de Dios. No, todos ustedes y yo tenemos que entrar a un orden, a una armonía, a una concordia, a una paz en el Señor. Pablo describe el camino para tener encuentros pacíficos, armoniosos y ordenados en la iglesia. Dice el versículo 40, todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Esto puede conllevar un saber estar en silencio apropiadamente. Muchas ocasiones, ¿verdad? Todos quisiéramos participar, hablar, opinar, pero nosotros tenemos que aprender también a estar en silencio en el momento que debamos de estar en silencio, para que los demás puedan hablar. Recuerden que Dios nos ha dado 2 oídos para que podamos escuchar más de lo que hablamos. Esto nos da una idea de cómo eran las reuniones de la iglesia primitiva. Claramente había una expectativa de que los dones del Espíritu fueran ejercidos regularmente, pero como lo dice el versículo 26, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación, pero todo esto se tiene que hacer en orden. Hay muchos hermanos que de repente, ¿verdad?, quieren expresarse de una manera desordenada cuando no se debe. Y nosotros tenemos que aprender a estar en el orden al que hemos sido llamados. Los dones necesitan ser ejercidos de manera ordenada. Y no debería haber nada de extraño o descontrolado en los dones espirituales. Nosotros ya hemos aceptado y comprendido que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros, talentos en particular. Entonces, allí nosotros tenemos que ver que si el Espíritu Santo nos ha dado este tipo de dones, pues simplemente es para ponerlos en práctica, pero en orden, con orden, no para discusión, no para pelea, no para encono, sino en orden a lo que hemos sido llamados. Los comentarios de Pablo, entonces, sobre la profecía y el hablar en lenguas, ¿verdad?, como signos suelen causar confusión de repente. Parece, ¿verdad?, decir una cosa en el versículo 22, que las lenguas son un signo para los que creen, y para los que no creen, perdón, y la profecía es para los que creen. Y después, como que si se contradijera en el versículo 23. Pero yo quiero decirles que no es nada probable que Pablo se contradiga. Simplemente Pablo está diciendo que tanto el don de profecía como el don de lenguas deben ser usados solamente de la manera adecuada. A lo largo de todo el capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo está dando instrucciones para un uso ordenado de la profecía y del uso de las lenguas en la iglesia.
Cuando se usan de una manera inadecuada puede ser una fuente de caos. Y en ese caos, pues los no creyentes pensarán que estamos locos. Yo les compartía hace poco tiempo de unas personas que nos visitaron a la iglesia por primera vez, y cuando nosotros empezamos a entonar nuestros cantos, empezamos a entonar nuestra alabanza, y obviamente pues nosotros aplaudimos, nos expresamos libremente, como no conocían ese tipo de manifestaciones, pues de repente así se sacaron de onda, como diciendo, ¿y ahora qué les está pasando a estos, no? Y muchas ocasiones cuando la iglesia está en pleno y de repente invitamos a gente, de repente hay hermanos que hablan en lenguas, que empiezan a profetizar, que empiezan a declarar la palabra de Dios con la voz en alto, y hay gente que va por primera vez y que no conoce nada de este tipo de manifestaciones, y de repente nos tildan hasta como de locos. Bueno, para eso el apóstol Pablo deja este tipo de instrucciones para que ustedes y yo hagamos las cosas con orden, como debe de ser, ¿ok? ¿Por qué? Porque si se usan adecuadamente en el contexto de las reuniones de la iglesia, tanto las lenguas como la profecía pueden ser de una sorprendente prueba de la presencia de Dios. Es la evidencia de que Dios está en medio de nosotros. Así lo dice todos los versículos del 22 al 25 de 1 Corintios 14. Luego entonces la profecía puede ser un signo poderoso para los no creyentes que realmente Dios está entre nosotros, ¿ok? Esa es la señal propiamente de lo que el no creyente puede ver. Cuando Dios está derramando, la presencia del Espíritu Santo se hace manifiesta. Y pues nosotros lo hemos visto suceder así en muchas ocasiones dentro de la iglesia. Hay gente que nos ha visitado por primera vez y cuando todo está en un orden correcto, cuando hay la manifestación correcta tanto del orar en lenguas como de declarar palabra profética, esa gente se va impactada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios obra en su vida, los convence de pecado y viene un deseo de transformación y empiezan a desarrollar su fe y después buscan cada vez más del Señor. Así me pasó a mí y así seguramente le pasó a muchos de ustedes. Fíjense bien, mientras que cantar en lenguas es una actividad comunitaria, hablar en lenguas es una actividad individual que requiere interpretación. Por lo tanto, la gente debería hablar cada uno por turno, como dice el apóstol Pablo, y que alguien interprete. Si no hay un intérprete, pues mejor es que se guarde silencio en la iglesia y cada uno ore a Dios, ¿verdad? Para sí mismo y para Dios en su intimidad, para que de esa manera no haya distorsión y no haya problemas. Entonces, las profecías, de la misma manera, deben darse por turno. Hace tiempo, mis amados hermanos, tuvimos un caso muy particular de una hermana que, pues ella, Dios la había llamado a la profecía, pero lo hacía de una manera no muy correcta. De repente yo estaba predicando y abiertamente se me acercaba cuando no es lo correcto, porque debe haber un orden, debe haber un respeto por la declaración de la palabra de Dios, y se me acercaba y me decía, es que Dios me dice que ahorita tiene usted que hacer esto o tiene que decir aquello. Entonces allí lo único que se puede ver es protagonismo en una situación de esa naturaleza, y hay confusión porque la gente cuando estaba en la predicación de repente se distraía mucho por este tipo de manifestaciones. Entonces yo en varias ocasiones le pedí que por favor, si tenía Dios algo que decirme, seguramente me lo iba a decir en un orden correcto, en donde no se prestara para confusión ni para distracción, y que yo la iba a escuchar y que obviamente el Señor me iba a indicar si declarar esa palabra profética o no a la iglesia, o darle a ella la palabra para que lo declarara. Entonces, esta es la manera en que debe de hacerse. No hay límite en el número de profecías que se pueden dar en una reunión, pero el que las pronuncia
debe tener siempre el control completo de su condición. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 32 que acabamos de leer, el don de profecía está bajo el control de los profetas. Y fíjense bien, en el mundo demoníaco, por eso tenemos que aprender a discernir todo esto. Y por eso hoy el Señor nos está enseñando esto, porque ustedes y yo tenemos que aprender a discernir. Por ejemplo, en el mundo demoníaco, los espíritus toman a una persona y muchas ocasiones esta pierde el control, se ve influenciada y no es así como actúa el Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez hasta videos de repente ahí en YouTube en donde se supone que están en una congregación las personas y de repente se empiezan a azotar, tal pareciera que es una posesión demoníaca lo que están viviendo en el momento y lejos está de una manifestación del Espíritu Santo. Y la gente empieza a hacer cosas en un desorden increíble. Una persona, por ejemplo, que esté hablando en lenguas o profetizando, debe tener el completo control de la situación. Puede empezar en el momento en que debe de ser y también puede detenerse en el momento, o debe detenerse en el momento que debe ser. Dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino es un Dios de paz. Fíjense bien, este tema en particular ha sido pues objeto de mucha controversia, de discusiones, de situaciones muy específicas en donde gente se ha aventurado muchas veces a explicaciones acerca de la instrucción que nos está dando Pablo, que dice que las mujeres deben estar calladas en las iglesias. Nosotros tenemos que poner esto en contexto. En aquel momento, en la iglesia de Corinto, se estaba dando una situación muy crítica en donde las mujeres ya se estaban saliendo de orden completamente. Y obvio, Dios, como es un Dios de orden, es un Dios de paz, pues tuvo que llevar una palabra de exhortación y de orientación a esas personas. Es importante recordar que Pablo no está enfocado aquí en el papel de los géneros o en la conducta durante el culto público, en nuestra reunión, en nuestra asamblea, en la santa convocatoria que hace el Eterno para nuestras vidas. No, él está tratando una serie de problemas específicos que habían surgido en ese momento en la iglesia de Corinto. Entonces, él deja muy claro lo que esperaba de las mujeres, que hablaban, que ya no hablaran durante las reuniones. ¿verdad? Sí hay la posibilidad de que la mujer ore, profetice, dirija, es más, pero lo tiene que hacer en un orden específico, como Dios lo pide para que no haya desorden y no haya disturbio. Lo que está claro es que la gente, tanto hombres como mujeres, desgraciadamente no acudían como meros consumidores, sino que acudían como contribuyentes. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros vamos y escuchamos un sermón, pues estamos en una actitud de consumir lo que Dios nos está dando, lo que Él ha preparado como un manjar, ¿verdad? Para nuestra vida. Entonces, hay gente que va como con el afán de contribuir, de decir, de hablar, de que sea escuchada. Entonces, nosotros tendríamos que hacernos la pregunta de qué deberíamos hacer. No, ¿qué estoy recibiendo de la iglesia? Sino qué estoy dando a la iglesia. Miren, esta gente no acudía simplemente a recibir, sino también a ayudar a los demás. Dice la palabra de Dios, cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Pero todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Hay gente que solamente por ser vista, ¿verdad? Levanta la voz, quiere participar, quiere actuar, pero es para vanagloria. Y recuerden que nosotros nadie debemos de tratar siquiera de quitarle o robarle la gloria que solamente se merece Dios. Si todos asistiéramos a la iglesia con una actitud de verdaderamente venir en un servicio, a dar
lo que hemos recibido de gracia a contribuir para el crecimiento de la iglesia, de la edificación del cuerpo de Cristo, pues nuestros servicios de culto se verían completamente transformados, ¿verdad? Sería glorioso. Hay mucha gente que solamente llega a la iglesia y bueno, pues solo Dios sabe el por qué, ¿verdad? Hay gente que llega a la iglesia solamente como personas demandantes. Quieren que se les sirva, quieren que se les dé, quieren que se les apoye, todo lo quieren, todo. Eso se lo podemos dejar a las personas que de alguna manera inician en el caminar del Señor como bebés. Un bebé espiritual pues simplemente viene a una condición en donde necesita protección, cuidado, que se le cambie el pañal, que se le dé alimentación, todo. Eso es un bebé, ¿verdad? Pero llegará el momento en que ese bebé tenga que crecer, porque si no estaría enfermo, sería algo anormal. Bueno, cuando uno empieza a crecer en el Señor, pues uno tiene que ir viendo la realidad de que ya no nos tienen que estar cambiando el pañal a cada rato, ¿verdad? Tenemos que ir creciendo. Y después, una persona que empieza a madurar, que empieza a ser adulto, empieza a dejar de ser demandante para ahora ser ofertante. Tú y yo estamos llamados a ser ofertantes en el Señor, a ofrecer de gracia, a dar de gracia lo que se nos ha dado de gracia. Y de esta manera, imagínense, si todos los que estamos creciendo espiritualmente en el Señor llegamos con esa actitud de dar, de proveer, de simplemente ser contribuyentes a la causa de Jesucristo, imagínense cómo van a suceder los servicios que tengamos. Cuando lejos de que tú llegues, ¿verdad? Y nada más estés esperando a ver qué es lo que Dios te va a dar, que obviamente Dios preparó alimento espiritual para ti, pero que nada más estés demandando y que estés esperando que todo mundo te sirva. Imagínate cuando tú llegas y empiezas a ver si hay alguna necesidad en donde tus dones se puedan poner al servicio de la iglesia. Por ejemplo, ahorita estamos pasando por una situación crítica en la iglesia porque no tenemos músicos. Curiosamente, ¿verdad? Nada más tenemos a nuestros 3 hermanos, Eliasim en la guitarra eléctrica, a nuestro hermano Uziel en el bajo, a nuestro hermano Ramón en la batería y a nuestra hermana Ceci en la voz. Bueno, pues ahorita, por ejemplo, estamos dándonos cuenta de que con cualquier situación que no pueda llegar uno, pues ya no se hace el grupo musical, la alabanza, y tenemos que meter la alabanza propiamente grabada, con pistas y cosas de esa naturaleza. Yo no sé si entre ustedes, los que se me están escuchando, los que escucharán esto, haya algunas personas que Dios les haya dado un don de música, de cualquier instrumento, y que ojalá y se quisieran sumar para el servicio de Dios. Ahorita yo estoy orando porque ya, bueno, hemos estado orando porque ya el Señor permita que se abran completamente las iglesias, que pasemos a un semáforo en donde podamos ya abrir iglesia infantil, por ejemplo, y pues va a haber la necesidad de que el grupo de iglesia infantil, los servidores, las personas que nos apoyan con los niños, con los bebés, pues estén dispuestas a contribuir para el cuerpo de Cristo, dando sus dones, sus talentos que Dios les ha puesto, ¿verdad? Y así poco a poco nosotros ir conformando ese equipo de trabajo para ofrecer, para contribuir, para dar. Igual, también por medio de las finanzas, recuerden que Dios nos ha dado también esa bendición de poder contribuir con nuestras finanzas para ser verdaderamente dadores alegres para el crecimiento del reino y de esa manera seguir avanzando para llevar la palabra de Dios, para poder tener cada vez un culto, un servicio pues más eficiente, más organizado, más como propiamente Dios nos ha llamado. Que se haga todo con decencia y en orden, en paz, ¿ok? Entonces hay que decirle al Señor que nos ayude a ejercitar los dones del Espíritu Santo
en todos nuestros servicios y reuniones. ¿Qué don es el que Dios ha puesto en tu vida? Dentro de poco, mis amados hermanos, voy a empezar a dar un curso de red de enlace ministerial, se llama, en donde podemos ver cuáles son los dones que el Señor nos ha dado, cuál es nuestro estilo personal y cuál es, ¿cómo se llama esto? ¿Cuál es la pasión que Dios ha puesto en mi vida? Y de esa manera, con esos 3 puntos, la pasión, los dones y el estilo personal, vemos cómo Dios nos ha hecho únicos, singulares, que no hay una copia de nosotros. Y entonces, al poner todo eso en servicio para la gloria de Dios, venimos a ser eficaces, venimos a dar, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas para el cuerpo de Cristo y que éste tenga un crecimiento, tenga una edificación, que sea para la gloria de Dios. Entonces hay que orar para que el Señor nos permita ejercer esos dones espirituales y que de esa manera, cuando la gente venga a la iglesia, pues se postre ante Dios y lo adore, exclamando: realmente Dios está entre ustedes, entre nosotros. ¿Se imaginan qué glorioso es ver eso en el cuerpo de Cristo? Cuando tú y yo nos unimos para el servicio a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo la ven? Yo sé que muchos de ustedes tienen dones y talentos que Dios ha puesto en sus vidas. Hay que ponerlos en práctica, mis amados, y que la gloria sea para el Señor. Amén. Pues este es el tema del día de hoy. Vamos a orar.